primero que nada, gracias por la invitación a Resiliendo MX, a la host Yolo. Mi nombre es Víctor Alfonso de los Reyes Pacheco. Yo soy algólogo intervencionista y un poco de traducción a este término algología intervencionista es que somos médicos especializados en el diagnóstico, control, seguimiento, acompañamiento de los pacientes en general que cursan con un cuadro de dolor. Es decir, cualquier enfermedad, llámese como se llame, que tenga un componente doloroso en cualquier parte de toda la estructura anatómica, ahí podemos intervenir de manera con medicamentos, o sea, farmacológicamente, o no invasiva, o de manera invasiva con procedimientos guiados, ya sea con ultrasonido, con tomografía, con sala de hemodinamia, de diferentes índoles, pues, para manejar este síntoma tan disruptivo y tan incapacitante a veces que es el dolor. Gracias. ¿Cuál ha sido su preparación? Porque un poco sabemos cómo se prepara un algólogo. Pues, ¿cuál es el recorrido que usted lleva para lograr lo que es hasta ahora? Claro que sí, mira, un servidor es, obviamente, hacemos medicina general, los 5 años, ¿verdad? De universidad o de facultad. Hacemos internado, hace un año hacemos el servicio social, hacemos la especialidad en México. Para ser algólogo tienes que ser anestesiólogo. Entonces hacemos 3 años de la especialidad, algunas escuelas son 4. En la que yo me formé en la Universidad de Monterrey, son 3 años, en la UMAI 25, Unidad Médica de Alta Especialidad. Y posteriormente, pues ya migras a hacer un curso formal de alta especialidad, que son 2 años. Uno se lo dedicas a la parte farmacológica, que es la parte de algología. Ahora en México hay muchos centros que ofrecen o ofertan esta curso de alta especialidad, que se llama algología, es un año. Y otro año posterior que se llama manejo intervencionista del dolor en mi escuela, que es el Instituto Nacional de Cancerología, aquí en la Ciudad de México, es en hospitales. Otros hospitales le llaman algología intervencionista, pero básicamente la ruta es hacer medicina general, anestesiología y un curso de mínimo 2 años de algología e intervencionismo. En cuanto a mi formación per se, yo hice algunas capacitaciones o certificaciones, aparte de la nacional, una internacional que es la FIP, es Fellow Interventional Pain Practice, que es asociada o avalada por la WIP, el World Institute of Pain. Entonces, es una certificación que ya tenemos ya bastantes médicos a nivel nacional, aproximadamente unos 15, 16 médicos que tenemos esa certificación, que la puedes hacer en rayos X o por ultrasonido. Muchas gracias, Doc. La verdad es importante mencionar esto porque lo que también queremos es que las pacientes entiendan que para lograr encontrar un especialista de su talla y que hay que buscar cuáles son el currículum, ¿no? Y que realmente tengan la Claro, preparación adecuada para que realmente ellas puedan tener éxito en lograr su calidad de vida. claro. Una de mis preguntas que siempre me gusta hacer es, ¿qué fue lo que lo animó a atender casos de endometriosis? ¿Cuál es la parte que a usted le gusta ver de estos casos? Porque entiendo que es muy amplio, ¿no? Hablar de endometriosis es hablarlo muy aislado y que sabemos que hay muchos detonadores de dolor alrededor de esa enfermedad y que al Claro, final sigue siendo un diagnóstico complejo y que sigue estando muy en pañales en muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría abordar desde ahí la pregunta, ¿qué significa para usted el abordaje con la endometriosis y por qué la animó? bueno, primero lo que me empujó a estudiar la materia del dolor per se es porque pues yo de hecho he sido paciente también de dolor, por ahí por un tema de alguna fractura. Entonces ver a mí en mi formación ya académica, gente que sufriera, y el hecho de poder pasarle algún medicamento en la vena, darle alguna tableta, ves cómo le cambias y modificas la vida del paciente. Nuestra misión, cualquier algólogo formado que conozcas, cualquier médico que conozcas de cualquier rama, lo menos que queremos ver a un paciente con dolor. Sabemos también que el dolor es el primer motivo de consulta, independientemente del diagnóstico que el paciente tenga. Puedes estar con gripe, puedes estar con COVID ahora que estuvo una pandemia, pero lo que te hace ir es el dolor, porque te incapacita, ¿no? En todos los sentidos. Te quita el sueño, te pone en mal estado de ánimo, dejas de interactuar con la gente que te quiere, incluso contigo personalmente, te sientes mal contigo mismo, te descuidas en lo personal, en lo profesional. Es decir, en todas las esferas de la vida que tú quieras, este síntoma repercute. Entonces, cuando el cuerpo habla, se expresa con dolor,
dices, wow, algo está pasando, hay que resolverlo. Entonces, eso me empujó a estudiar una materia, una disciplina compleja, también como la endometriosis que vamos a hablar el día de hoy. Voy a tratar de usarme un vocabulario muy afable, muy ameno para que quede, porque es el objetivo, vaya, de este tipo de foros, diseminar la información, ampliar la información para que esté al alcance de cualquier, en este caso, cualquier mujer que sufre de este padecimiento y sepa qué hacer. En el tema de endometriosis per se, yo me formé en una escuela de dolor oncológico. Sin embargo, el dolor no oncológico, no cancerígeno, el de otras situaciones como endometriosis, eh, el hecho de tener familia, familiares, te pone a leer un poquito, ¿no? Más del tema, a ahondar en el tema como tú lo conoces. La endometriosis es como un mar en el cual tú la puedes navegar e investigar lo más profundo que puedas y aún así vas a seguir escarbándole, escarbándole. Y cada que escarbas encuentras un área de oportunidad para poder ayudar a la paciente. Entonces, esa complejidad, ese mundo tan complejo que es la endometriosis, el abordaje, el diagnóstico, es más, de empezando el por qué surge, cómo se da, por qué ciertos grupos étnicos o ciertos grupos poblacionales son más propensos que otros. Entonces, así también se aborda el dolor, tiene mucha relación. Entonces, nosotros somos una parte, es como una relojería, como un reloj, como los engranajes. El ginecólogo, endocrinología, como ya lo saben, nutrición, rehabilitación, que gastroenterología, que los urólogos, que oncología, que imagenólogos expertos en esto. Y he visto muchos foros, el mes pasado fue, ¿no? El mes de la endometriosis, del moñito amarillo. Entonces, como ustedes como abanderadas de este movimiento, hay que darle empuje también a esta parte del dolor, porque somos una parte importante. Y veo que en muchos foros hablan, sí, de todo lo multidisciplinario que vimos, pero luego la parte del dolor especializado no lo tratamos tanto. Entonces agradezco este espacio, porque si bien es cierto que cualquiera de los médicos, incluso familiares, amigas, foros de WhatsApp, foros, o porque hay grupos de interés en Facebook, no sé, las redes sociales son ahora tan amplias. Tómate tal, amiga, tómate tal cosita, que sí, pero hay que recordar que así como cada cuerpo es autónomo, independiente, único, el tratamiento y el abordaje que cada médico en su especialidad y con sus herramientas que cada médico tenga es único también. Entonces, es como esto, es un traje a la medida lo que tú tienes que darle al paciente para su bienestar y poner tu granito de arena en esta parte del dolor. Gracias, la verdad es que muy interesante esto que dice y realmente me llama mucho la atención de unos meses para acá que he ido tratando mi dolor, ¿no? Si yo ya había abarcado todas las áreas, como dice, todas otras especialidades y no logra terminar de estar bien, muchos pacientes están así en la deriva, ¿no? Pensando que todo ha sido un fracaso, que les afecta tanto emocionalmente que incluso se rinden a seguir buscando la ayuda, a pensar que sí hay algo que les puede mejorar la vida. Y entonces, una de las importancias de hablar de esto a partir de ya es justo seguir ayudando a mujeres, una, que no se estén automedicando porque tenemos esa costumbre de por buenas intenciones a veces no lo logramos, ¿no? Podemos ser incluso contraproducente con nuestra recomendación. Eh, soy también parte de esas mujeres que se le hizo muy fácil medicarse en su momento, ¿no? Pero que al final generó más daño que ayuda. Y yo estaba leyendo sus artículos y me llamó mucho la atención esta importancia del por qué no tenemos que seguir buscando lo que mejor te queda, sino lo que tu cuerpo necesita y lo que tu cuerpo pueda asimilar. Y de ahí, por ejemplo, Claro. cuando partimos de dónde te duele, qué tanto te duele, es como tú como especialista vas a poder dar ese abordaje. ¿Con qué te encuentras en una paciente con endometriosis en tema de dolor? ¿Y cómo lo reconoces? Porque digo, sé que hay que enseñar incluso a las pacientes a diferenciar dónde te duele, qué te duele y cómo te duele, ¿no? Porque a veces todo lo decimos como que es una endometriosis, pero tú qué has visto, qué has reconocido en un cuerpo con una paciente con endometriosis, solo te encuentras eso, hay más cosas, o incluso puede ser la misma endometriosis, pero hay que abordarlo a su manera. ¿Me puedes explicar un poquito al respecto? Claro que sí, mira, como te comentaba, cada cuerpo es muy, oye, único e individual, ¿no? Entonces, cada que tú te sientas y hablas con una paciente con endometriosis,
te mencionaba esta parte de o la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, o sea, lo que logramos ver es una paciente acongojada, con baja esperanza, que porque ya pasó por muchos médicos, y todos estamos jugando un papel importante en este rol de retornar su calidad de vida, ¿no? Sus sueños, sus ganas de vivir, todo lo funcional de una persona que tenemos que debemos de tener cuando preservamos la salud. Sin embargo, siempre fíjate que en lo característico en endometriosis y desde mi punto como algólogo o como medicina del dolor, sí son pacientes, o sea, que tienen antecedentes ahí en la infancia y que marcaron algo, no sé, algo en la etapa de su vida. Yo no soy psicólogo, sin embargo, me gusta mucho leer algo de psicología. Y me gusta platicar y dedicarle el tiempo a la persona que está enfrente de mí para ver por dónde podemos ayudar, porque parte del tratamiento en el dolor también es tratar el componente afectivo o emocional, la parte de básicamente ansiedad y depresión, básicamente. Entonces, cuando tú empiezas a interrogar a una paciente, ves cómo se sienta, cómo te habla, cómo dice las cosas, el tono de voz que utiliza, desde ahí empieza la consulta, ¿no? Desde que la ves entrando. Entonces, a mí me gusta mucho preguntar, antes del dolor, ese estado, si hay algún detonante infantil, cómo fueron sus primeros, por ejemplo, cómo afrontó este tema de su primera regla, ¿verdad? Y si fue dolorosa versus los demás, sus amiguitas o sus hermanas, familiares primarios. Y se van mezclando por ahí durante la plática. eh, Pareciera que similitudes o cosas que son muy comunes entre estas mujeres, ¿no? Entre estas pacientes. Dolores de cabeza de chiquitas, manejo de emociones tal vez hay un poco complicadas, ¿verdad? A la media de las personas. Te digo, esta historia de algún evento familiar o detonante que también sacudió un poco su psique. Entonces, esos son como que las partes de vestigios que ves previo a ya hablar del síntoma como tal. Y en cuanto al síntoma, pues como el dolor, así, la palabra dolor, esta palabra de 5 letras, también es muy compleja, ¿eh? No sabes, o sea, describir un dolor, yo mismo que me dedico a esto, es complicado. Es que me duele aquí, pero es como, no es como dolor, pero es molestia, pero no es molestia, pero duele, pero es como que me duele el hueso, es como que me duele. Entonces, imagínate la pelvis. Vamos a definir y adentrarnos un poco en la endometriosis. Este dolor pélvico crónico, ¿no? Que es que es que una de las causales es la endometriosis. Vamos a definir primero la zona anatómica, del ombligo, arriba, abajo el perineo, el recto, ¿verdad? Que también a veces puede doler, a un lado las crestas ilíacas o la cadera, y de fondo atrás tenemos toda la parte de la espalda baja y las pompis. Entonces imagínate todos los órganos que hay aquí, órganos gastrointestinales, urinarios, reproductivos, el útero principalmente, y también lo tenemos. Muchos músculos que hacen que funcione nuestra vejiga, que se vacíe correctamente, nuestro recto, muchos nervios que se pueden atrapar. Entonces, ve lo complejo que hay si tuviéramos un microscopio y viéramos a la mujer por dentro qué está pasando, más allá de lo emocional, aparte de que si es de un cuerpo que habla con dolor, ves lo complejo que es abordar esta endometriosis o este dolor pélvico de la persona que está buscando tu ayuda. Ya viene enviada de un especialista en endometriosis, un médico ginecólogo normalmente, que también dentro de ellos hay muchos, ¿no? Ginecología de la reproducción y gineconcólogo, uroginecólogo, el doctor Luna, maestro, que es con el paciente, que es con el médico con el que más tengo mucha empatía y afabilidad. Y hemos manejado casos, afortunadamente, gracias a Dios, con mucho éxito de pacientes con endometriosis. Él también es un parteaguas importante en mi formación como especialista en endometriosis en el tema de dolor, únicamente es mi trinchera. Entonces te comentaba, ya que tenemos delimitada la zona, ¿qué dice un paciente? Es que tengo un dolor inespecífico, fuerte, pero sé que me incapacita, sé que no puedo dormir, sé que mis reglas son dolorosas, sé que si tengo relaciones o contacto con mi pareja es doloroso, a veces hasta hacer el baño de pipí o del 2 es complejo, que a veces hay sangrados, que no cumple características cíclicas, porque la endometriosis, acordémonos que es un dolor complejo, sistémico, inflamatorio, que no se quita, que hay que controlarlo, hay que tenerlo aplastado y suprimido. eh, y cumple esa característica de no ser cíclico. Entonces, ya es complejo. Cuando ya cumple esta característica de temporalidad, que cuando tú le preguntas, ¿cuánto tiempo llevas con estas molestias? No, hombre, desde que era chiquita, desde mi primera menstruación, o problemas de fertilidad, etcétera, por el problema que haya llegado con ginecología. Entonces, abordarlo ya es, vamos a hablar un tema de dolor, sensibilización central. Ya hay cambios complejos en toda esta arquitectura de nervios, de órganos viscerales pélvicos, que ya no es una información
nerviosa normal, ya está alterada la información ahí molecularmente. Yo siempre le digo al paciente, si te viéramos con lupa por ahí, hay estrés oxidativo, hay inflamación, hay adherencias, hay daño neuropático, hay daño orgánico y estructural por estos implantes que se forman. Entonces, todo esto de ejemplo te puse para ver lo complejo que es de escribir, porque luego te preguntan, ¿hace cuánto te duele? ¿Cómo te duele? ¿De dónde a dónde llega? Ah, ok, y hacemos un diagnóstico rápido. La semiología, el estudio, la interrogación, la palpación, toda esta exploración física, laboratorio, es compleja. Imagínate describir ese síntoma. Entonces, ahí es, no sé si explico un poco esta parte de lo difícil, lo complejo que es describir un síntoma doloroso, aún conociendo la enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, es algo con lo que lidio mucho, incluso yo, ¿no? Porque algo que me ha causado mucho la endometriosis es no saber diferenciar o a tratar de ponerle un lenguaje claro a lo que siento. Y es algo que muchas pacientes dicen, es que, por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, tengo un cólico, pero ya no tengo matriz porque estoy sintiendo cólico, ¿no? Y es como de, a ver, espera, ¿cómo lo sientes? ¿En qué momento lo sientes? ¿Dónde lo sientes? También llegamos pacientes como que ya nos pusimos nombre a todo, ¿no? Lo que sentimos, pero igual y ni es eso. Regularmente uno de los síntomas, supongo que lo que te enfrentas es la fatiga, que es Claro. muy común, el dolor de cuerpo, y que dicen, pero es la endometriosis. Y muchas veces no es en sí la endometriosis, sino todo el daño que generó tanta inflamación en el cuerpo o incluso secuelas de haber cambiado la anatomía del cuerpo por cirugías o algunos tratamientos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención dos cosas. Una, la que dices, la parte emocional, que ya está científicamente declarado que mucho tema de dolor como la fibromialgia, como la sensibilización central, viene el tema emocional, ¿no? Pero también estamos hablando de que aunado a esto, pues, ¿cómo vamos a diferenciar el tema físico? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Cómo cambió? ¿Cómo podrías abordar el tema de cómo, tú decías, bueno, ya hay un cambio en el tema nervioso? ¿Cómo abordas con la paciente o qué diagnósticos te encuentras con una paciente con endometriosis? Por ejemplo, hablabas de la sensibilización central, muchas no saben qué es. Otro es la fibromialgia, si tiene algo es igual, diferente. La otra es las neuralgias, ¿no? Las neuropatías que pueden ir generando. ¿Cómo le puedes explicar a la paciente en este sentido cómo va afectando el sistema nervioso y con qué patologías te vas encontrando? Sí, mira, cuando te decía, en esta interacción que tengo con los pacientes en la consulta, pues vas ahí desbordando, ¿no? Vas ampliando temas en unos. Te digo, la punta del iceberg es un paciente que le duele bastante. Ya que vas deconstruyendo el dolor, lo vas deconstruyendo, desarmando para ver por dónde puede venir. Y estas estructuras anatómicas complejas que te comenté que existía, todo lo que hay en el hueco pélvico, ¿verdad? Como tú bien lo dices, nosotros como dolor, vamos a empezar antes de ahondar más allá, definir el dolor. El dolor es una experiencia. Así lo dice la IASP, que es nuestra un órgano madre, ¿no? Todos nos regimos por guías, por estudios. Todas las pacientes que llegan con endometriosis, por lo menos las que me han tocado, o las del doctor Luna, todas ya vienen muy letradas, manejan ya términos complejos y que tú dices, wow, o sea, me gusta. Y me gusta también que leamos y aprendamos juntos, porque yo también aprendo de las pacientes bastante todos los días. Entonces, el dolor es una experiencia que puede ser emocional o sensorial, ¿no? Emocional, la parte afectiva, o sensorial, la parte que siente, ¿no? Y está relacionada, aparte de la definición, y puede estar esta intensidad de dolor relacionada o no al daño estructural de tu organismo. Es decir, una cortadita te puede doler a ti, esas de que te cortas con una hoja 20, 100, y una persona como si nada. Entonces, es una experiencia. Entonces, imagínate, cuando tienes a la paciente enfrente, te está contando su experiencia con el dolor. Es una experiencia de ella, que no es la misma que la tuya, u otra mujer que nos esté viendo nos esté escuchando esta plática. Cada quien tiene su experiencia, entonces cada quien cuenta la película como la vive y te empieza a decir. Entonces ya yo toco mi palabra, como bien dice el maestro Luna. A ver, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer preguntas que nos van a ayudar a ver si es un nervio que está atrapado entre toda esta musculatura del piso pélvico que te mandan a que la relajes y a que hagas fortalecimiento y rehabilitación del mismo, un nervio por ahí pinzado, ¿verdad? Dentro de esta trama de músculos, que te duele al orinar o al hacer del dos y que viene con manchadito. Bueno, pues vemos otra estructura donde puede estar ahí involucrada la endometriosis.
Pero sabes que también tengo dolores de cabeza, musculares, todo me duele. Bien lo comentaste, es una inflamación sistémica. La inflamación sistémica está mediada por interleucinas y moléculas que ahí están llegando. Esa parte del endometrio que está donde no debería estar este endometrio del cuerpo lucha porque es un cuerpo extraño. Y esa competencia hace que todo esto sea una reacción sistémica, que te sientas fatigada, que te altere el ciclo circadiano de sueño, vigilia, el estado de ánimo, el estado emocional y todo lo que ya hablamos. Y entra este complejidad que yo siempre hago con las manos de la sensibilidad central, que es como que las neuronas se amarran. Entonces inicias tratamientos y buscamos hacer esto, desdoblar esta sensibilidad. Yo siempre hago este ejemplo con las manos y los pacientes ya se lo saben, ya va a pasar con sus manos, sí. Siempre les digo, el dolor es como una esfera que tiene muchas puertitas, de esos juguetes de antes que la estrella la metías en aquí, y luego el circulito, el triangulito, no sé. Entonces, le digo, este medicamento por eso lo usamos, porque actúa en el músculo, este actúa en el nervio, este actúa en la mielina del nervio, este actúa barriendo radicales libres, este te desinflama, dosis chiquitas. Entonces, es como un cóctel que va a tu cuerpo y para que provoque cambios ahí estructurales de sensibilización central, que vamos despegando las neuronas. Entonces el paciente a veces dice, doctor, a mí no me hace esto, pero tranquila, espérame, la percepción al rato la vamos a manejar, pero por dentro molecularmente está pasando algo, esta sensibilización se va desapareciendo. Entonces, hay que informar al paciente ya que estamos diciendo, mira, puede ser un síndrome miofacial, que veo que lo usan mucho en las pláticas, puede ser algo gastroenterológico, ¿verdad? El intestino irritable, cistitis intersticial de caso duro, cualquier órgano que sea el que duela, o la endometriosis, la adenomiosis, estas implantes endometriales, ectópicos. Entonces, ya con esto hay que informarle al paciente que es un proceso, es un proceso. Así como se instaló desafortunadamente, esta endometriosis, hay que trabajarla para controlarla y tenerla lo más, este, en el piso que podamos. Por eso te digo que es la importancia del trabajo multidisciplinario. Es la primera vez que escucho a alguien hablar tan profundamente del tema del dolor y que me despiertan muchas preguntas, ¿no? Sin mucho que querer responder, Adelante. porque realmente me va haciendo sentido de cómo las pacientes a las que he llegado a acompañar, como dices, estos foros de endometriosis que encuentras en todos lados, y yo misma como paciente voy viendo que mucha sintomatología está muy arraigada con el tema del sistema nervioso, ¿no? Y que poco conocemos y que siempre culpamos a otras áreas. Y realmente me preocupa mucho el que no podamos hablar que el sistema nervioso es la base de muchas cosas de nuestro cuerpo para que funcione. ¿No? Y me preocupa el hecho de que no lo estemos mencionando tanto dentro de, se habla de la neurobiología, pero solamente pensando en que son los nervios de la pelvis, pero en realidad, como tú bien lo dices, o sea, los nervios de la pelvis afectan todo el eje del sistema nervioso y van haciendo que todo el cuerpo no funcione de la manera que tendría que funcionar. ¿Cómo abordo con las pacientes la manera de decirles paciencia? Porque algo que a mí me impacta mucho es que estamos ya tan desesperadas por estar en el camino de la endometriosis, del dolor, como dices, no lo había nombrado como tú lo dices, es la experiencia que te afecta en todas tus áreas de vida y que dices, llegas así con la desesperación de dame algo que en este momento me reinicie la vida, ¿no? Claro, ¿Cómo lo llevas con las pacientes? ¿Cómo le explicas esta paciencia? O sea, ya sé que tienes que llevar todo un proceso molecular, pero emocionalmente tú como médico, ¿cómo le ayudas desde esa parte a la paciente a decir, necesitamos paciencia? ¿Y qué es paciencia en este tratamiento? paciencia, Yolo. A ver, es compleja esa palabra. Nosotros como especialistas en dolor, como esa rama desconocida de la medicina, esa rama nueva, que fíjate que viene con una oleada bastante fuerte. Creo que estamos en una generación donde precisamente queremos todo en la inmediatez. Siempre lo digo rápido, resultados rápidos. Nosotros también como médicos, créeme que siempre queremos que todo sea rápido, porque a eso viene un paciente, a tener paciencia, por eso es paciente. Entonces nuestra contención, nuestra forma de tratarlos es escuchando. Primero que nada hay que escuchar. Créeme, la terapia empieza desde que el paciente emite la información, desde que el paciente suelta la información, cuando dicen, suéltalo, háblalo, exprésalo. Me ha topado, me he topado con algún grupo de pacientitas que dicen, es que no me escuchan porque dicen endometriosis esto y esto y esto. Y dice, "Oh".
Digo, yo creo que son la minoría, ¿no? O sea, todos los médicos estamos para precisamente escuchar lo que el cuerpo quiere expresar. Como tú bien lo comentas, hablar de dolor es complejo porque una cosa es lo que sientes, esa experiencia, y otra cosa es cómo la vas a decir, cómo la vas a expresar. Y otra importante es lo que yo te escucho y entiendo de lo que dices. No sé si me entiendas esta cadena de comunicación. Hay una frase que dice, uno sabe lo que dice, pero no lo que el otro interpretó. Entonces, en esta dialéctica, en esta forma de entablar una plática médico-paciente, ya empieza esa fluidez. Y créeme que un paciente, yo lo he sentido, no es que me considere el wow ni super wow, siempre soy un paciente que trata de ayudar, un médico que trata de ayudar. Hay que hacer ese vínculo, o sea, ese vínculo en ese momento ese vínculo sí emocional en la parte de la consulta de que, a ver, tenme confianza en lo que te estoy diciendo, confía. Te escucho, pero escúchame. Vamos a hacer esto de una manera que nos sirva a los dos, para el bien tuyo. Entonces creo que ahí empieza ahí empieza el tratamiento, ahí empieza el abordaje desde que lo escuchas al paciente, toda la sintomatología que tiene, y ahí empieza la paciencia, porque ahí el paciente decide si te va a creer o no, si va a seguir tus indicaciones o no, si nada más está escuchando porque sí o porque no. Entonces ahí empieza la parte de la neuromodulación, esta parte que te digo de plasticidad neuronal, porque plasticidad viene de plastilina, de plástico, de que es lábil, ese desdoblamiento, ahí empieza la plasticidad neuronal. Al final de cuentas, el componente afectivo, emocional del dolor, ahí lo empezamos a trabajar. O sea, ahí empieza el trabajo del paciente en la interrogación, en toda esta consulta porque para que también tengan todos los que nos escuchan o nos van a ver esta información, una parte del dolor, ya que dijimos la definición como una experiencia, también hay tipos de dolores, ¿no? O sea, está el dolor nociceptivo, el que te pegas, el que te avisa, el que te dice, hay una alarma, me estoy quemando, saco el dedo, ese que te avisa. Otro es el dolor no nociceptivo o neuropático, como tú bien lo explicaste, de neuropatías, neuralgias, etcétera. Otro componente de dolor es el nociplástico, no plástico, que es este que comentamos, la fibromialgia, ese que dicen las enfermedades somáticas, ¿no? Y un poco va ahí o un mucho la relación con la endometriosis. Entonces, esa parte que ya siendo muy concisos en paciencia empieza desde ahí. Esa neuromodulación o esa plasticidad neuronal que yo causo, bueno, que el médico causa cuando, a ver, vamos a ser empáticos, vamos a abordar, vamos a desdoblar todo, ahí empezamos. Estos medicamentos van a trabajar esta parte, con esta temporalidad hay que tomarlos, hay que ser muy estrictos en las tomas, en las dosis, en tu tolerancia a los medicamentos también, paciencia. Siempre les digo, este es mi número, comunícate personalmente para que en 3 días me digas si toleraste o no estos medicamentos, porque parte de mis artículos que he escrito, un apartado es la mujer mexicana que somos metabolizadores lentos o rápidos. No a todos los medicamentos les caen bien a todas las pacientes. Entonces, eh, esta parte también es mucha comunicación, sobre todo la primera parte del tratamiento. Siempre digo, es como un vuelo. Hay una fase de despegue, mantenimiento y una fase en la que podemos ir aterrizando y dejando medicamentos ya para mantenimiento y para darle seguimiento y acompañamiento al paciente. Siempre, y entonces, hablando de esta paciencia otra vez, desde el primer contacto que tengo con la paciente es explicar el proceso, de qué va, plasticidad neuronal. Y que si no funciona esto, hay piquetitos que podemos hacer o abordajes, así lo digo por ultrasonido, para dolor miofascial, para músculos que contribuyen en el vaciamiento vesical, etcétera, incluso procedimientos más agresivos para quitar todo el dolor pélvico crónico, que no sé si al rato hablaremos de temas más especializados. Entonces, la paciencia empieza desde que eres afable con el paciente, escuchas al paciente y le das, este es el proyecto que tengo para ti, vamos a ser eficientes, tanto tú haciéndolo como yo orquestándolo. Entonces, déjame ser quien te guíe y oriente en este proceso. Entonces, a eso es la paciencia, explicar desde la primera cita. La verdad es que es importante dejar este mensaje para que las pacientes entiendan que no es que no queramos ayudarlas, es que todo requiere un proceso y, y un proceso de ambas partes, ¿no? Y otra, quisiera ir un poquito más adelante, si te sientes cómodo, es como
¿qué tipo de tratamiento puede encontrar la paciente dentro del tratamiento de la endometriosis? Porque yo había escuchado a lo mejor a la algología, pero en casos como paliativos, ¿sabes? Como de personas que ya están como de ya no hay nada que hacer por ellos o ya están a punto de fallecer. O sea, se tiene miedo al, creo, al término de la algología porque y yo lo viví también, como dije, o sea, quiere decir que ya hasta aquí llegué, ¿no? Y muchos pacientes supongo que van a sentirse igual. Y lo que queremos es romper este estigma que se tiene y demostrar que sí vamos a poder ayudarlas en este caminito. ¿Qué tipo de tratamientos puedes aplicar con las pacientes o cuáles son tus procesos? Y me gustaría saber si una paciente que no ha tenido cirugía también se puede atender, porque muchas veces pensamos que solo si ya tuviste cirugía vas a ir al algólogo. En este caso, si no has querido cirugía o no has necesitado la cirugía, se puede atender con la algología, a romper como este tabú de que la algología solamente es al final del camino de la vida, ¿no? Para nada más así hablar rápido de la algología y los cuidados paliativos, la algología estudia el dolor en sí mismo, ¿no? El dolor. Y por ende, pues ayudamos a calidad de vida, ¿no? Integración a su círculo familiar y social, todo lo que no tener dolor conlleva. Y los cuidados paliativos o de soporte son cuando una enfermedad no tiene em, un tratamiento primario, pues ya te vas, no necesariamente que quieres ir al final de la vida, sino puede ser desde el diagnóstico. Llevas náusea, vómito, falta de aire, sofocación, o sea, es otro contexto diferente. Entonces, la algología surge precisamente de la necesidad de especializar a un médico en esta área afín al dolor, al síntoma, como por medios de fármacos, con toda la gama de posibilidades que existen, o por medio de procedimientos intervencionistas, que a lo mejor al ratito hablamos de ellos para que sepan que también hay muchas posibilidades que podemos llevar a cabo en este mundo de la endometriosis. Ahora, quien lleva la batuta siempre va a ser el ginecólogo, el médico que está con el estado hormonal del paciente, ¿no? Este estado para ver que está lucha ante estrógenos, progestógenos, que si se progestágenos, perdón, qué medicamento es el indicado, que si un método anticonceptivo, que interrumpir la menstruación. Eso siempre, ginecología, pues obviamente es el que lleva la pauta. Nosotros tratamos el síntoma, el dolor por el que nos llegan. Entonces, aquí ya hay que ver, a ver, ¿duele realmente la endometriosis? Ya está mapeada, ya tiene su mapeo. Estos focos ectópicos de endometrio en otras áreas son las que duelen, o nada más están ahí de hallazgo, pero no se manifiestan con dolor, o trae una lumbalgia, un dolor de espalda, un atrapamiento de un nervio que es muy sonado y que me lo mandan mucho pudendo, ¿verdad? Trae los nervios pudendos por ahí también alterados cuando se sienta el paciente. El elevador del ano está contracturado, por eso se va a rehabilitación del piso pélvico. Tiene un intestino irritable, como lo comentábamos. Entonces, o hay un atrapamiento a nivel de los glúteos. Hay síndromes glúteos, síndrome de glúteo medio, síndrome de glúteo, entonces, que a lo mejor con una inyección podemos resolverlo. Entonces, ya sea con o sin cirugía, el paciente puede recibir una atención desde el diagnóstico. Entre más cercanos esté la intervención del algólogo, obviamente primando la de ginecología, que es el médico que capta, entonces la paciente acude con el ginecólogo, ¿no? Entonces, ya que está captado y bien tipificado, y el tratamiento que más ad hoc a lo hormonal del paciente, a lo cíclico del paciente, ya entramos nosotros. Entonces, ya te digo, ya entra nuestro abordaje por medios de medicamentos, neuromoduladores, antiinflamatorios, antiestrés oxidativo o procedimientos para manejar ello. Entonces, ya que el ginecólogo te dice, a ver qué puedes hacer por el paciente, ya empieza nuestra participación en ese sentido, con o sin cirugía. ¿Cómo quisieras que abordáramos el tema de los tratamientos para que, digo, tengo todavía desconocimiento cuáles son los procesos como tal, por ejemplo, que pudiéramos ejemplificar, ¿no? Que en qué Claro, momentos sí son solamente orales, ¿no? En qué momentos sí ya se requiere un tratamiento ya más directo, más invasivo y qué tipo de tratamiento pueden encontrar, porque incluso invasivos pueden decir, hay otra cirugía, ¿no? O sea, otra, no, ya no quiero cirugía, pero realmente sé que hay otras intervenciones que pudieran ser invasivas, pero realmente no es comparado a una cirugía como la que nos enfrentamos en endometriosis. Y también hay otro miedo, ¿no? Que es que me voy a volver dependiente de las pastillas, de esos claro. neuromoduladores.
Claro, mira, nosotros una vez que iniciamos un tratamiento de cualquier índole es porque tenemos un plan, siempre lo manejamos, o por lo menos yo así. Es un plan en el cual te digo, vamos a iniciar el despegue, vamos a mantenernos un tiempo y poco a poco ya vamos aterrizando, ya vamos ya haciendo labores de mantenimiento, porque pues no todo es para siempre, ¿no? El abordaje de un paciente en cuanto a fármacos, ya aparte te dije la parte de interacción y que empieza la plasticidad neuronal, hay que llegar ya a la parte activa. La parte activa pues es obviamente ya más allá de la interrogación del paciente, ver laboratorios, ver dónde están los implantes, o que si trae hallazgos en una resonancia magnética o tomografía en estos mapeos, ahora que hacen tanto por ultrasonido como por resonancia magnética, y nos encontramos con hallazgos como pinzamiento de algunos nervios a nivel lumbar, a nivel sacro, o que tienen dolor de la pompi, como lo que te comentaba de pudendos, pues si bien no hay una receta, porque ningún tratamiento es receta, veo ya cuál es la causa del dolor. Si va más por un síndrome miofacial, pues le damos su relajante muscular, damos neuromoduladores, reparadores de la vaina de mielina, ofrezco o puedo ofrecer algún tratamiento intervencionista guiado con ultrasonido en consultorio, pero a posteriori. Siempre hay que hacerle entender al paciente que esa plasticidad neuronal, o sea, todo, para que tengas una idea, todo dolor crónico, todo dolor que tiene más de 3 meses, ya tiene fenómenos de plasticidad neuronal, de sensibilización central o periférica. Menos de 3 meses es un dolor agudo, es como el apéndice. Te duele el apéndice, pues hay que quitártelo, no es un apendicitis, se quitó. Ahí no vas a estar conmodulando, o sea, es algo rápido, es algo de facto. Ya las enfermedades como endometriosis, que son más de 3 meses, ya hay fenómenos de plasticidad. Entonces, aunque tú operes, aunque tú hagas lo que hagas, ya hay plasticidad neuronal. O sea, ya hay fenómenos más allá que no nada más quitando el daño, se acabó, ¿no? Quitaste el daño, ¿ok? Limitaste el daño, ya no va hacia más. O se estanca y ya no va para más, pero esa plasticidad neuronal ahí queda. Un ejemplo muy, muy burdo es muchos pacientes que llegan posoperados de la columna y que llegan con sus fierros y barras y siguen con el dolor. Pues sí, o sea, si te corrigieron el daño, no va a progresar, le vas a dar estabilidad, pero el nervio está tocado. Esa plasticidad neuronal hay que trabajarla, hay que rehabilitarlo también a la par. Yo no soy rehabilitador, yo soy algólogo intervencionista. Entonces, hay que nutrirlo, dieta desinflamatoria, ¿verdad? Hay que hacer todo este abordaje también psicológico, porque también la parte cognitivo-conductual ayuda en estos pacientes con endometriosis, todo suma. Entonces, es mi forma de abordar. Conforme la vamos orientando la consulta, va tomando forma hacia dónde vamos. Si es un dolor visceral, si es un dolor neuropático, pues ofrecemos el tratamiento hacia dónde va. Y también de acorde a esa escalera que siempre vemos, escalera analgésica que te preguntan, ¿cuánto te duele del 0 al 10? Entonces ya pues tú si usas medicamentos medianos o bajitos de potencia, más o menos potentes, ya más potentes, y haces una combinación. Independientemente de esto, siempre tiene que haber neuromoduladores. Me imagino que gente como tú, que ya tiene mucho en este campo de estudio, más pacientes que nos están viendo han usado que pregabalina, que gabapentina, que siduloxetina, que venlafaxina, desvenlafaxina y otra serie de medicamentos de neuromoduladores, amitriptilina. Unas las toleran, otras no las toleran, a otros los duerme, a otros como si nada, a unos les quita el dolor, a otros no. Desinflamatorios. Relajantes musculares hay que usar también, o sea, ¿por qué? Porque hay mucho, en el piso pélvico hay muchos músculos. Como tú bien lo dices, cada quien tiene su función. El nervio hace que sientas, ¿no? Que sientas. El nervio hace que muevas. El nervio hace que tu corazón funcione, que tus pulmones se inflen, que todo, entonces, que se regulen las funciones que ni te das cuenta y que tú ni controlas y estás respirando sin querer y queriendo. Entonces, esa función nerviosa, cuando nos quitamos la piel y vemos los puros nervios, que son bastantes kilómetros de puros nervios que tenemos, por ahí algo está pasando eléctricamente, que está ahí mandando señales de sensibilización central. Entonces hay que corregirlas, ¿no? Hay que trabajarlas, hay que tener un tiempo y tomarse el tiempo para poco a poco este proceso iniciando y que se deje de estar así ya activo y doloroso. Entonces el enfoque siempre va orientado hacia donde el paciente es como su molestia. Y al final a veces recurrimos y no, ¿sabes qué? No te duele. Si tienes tu mapeo, lo traes aquí, tienes implantes tal vez intestinales, pero pues Gasto te dijo que eso no estaba afectando. Lo que tú tienes es una una ciática, por decirlo de alguna manera no tan técnica. Tienes un nervio pinzado ya. Entonces no es la endometriosis, doc, ¿no? Entonces el hecho de que la paciente ya entienda que no es su endometriosis la que le duele, en este ejemplo que te pongo,
su perspectiva cambia. Entonces ya no lo asocia todo, es que endometriosis, es que ya viene la regla y me va a doler. Y todo este ataque o autosabotaje también que uno se puede hacer cuando tiene dolor, entonces tu perspectiva ya cambia. En el caso de que la endometriosis no es el foco doloroso. Entonces te digo, cuando sí la endometriosis, el trabajo es más complejo, ¿verdad? Y más multidisciplinario. Entonces, vemos diagnósticos diferenciales en la consulta. Sí es mucho dolor por endometriosis, pero también hay otros síndromes no endometriósicos, no ginecológicos, que son los que están afectando al paciente, ¿no? Entonces, cuando le preguntas, ¿tienes tus reglas son dolorosas? Un dolor cuando tienes contacto con tu pareja. Entonces, cada síntoma, cada signo te da cierta información de hacia dónde puede ir la situación. Si hay mucho dolor visceral, o sea, visceral, por ejemplo, ese cólico feo que lo sientes como uterino, o dolor al contacto, dolor rectal así fuerte, una proctalgia horrible, o intestinal cólico, y la parte ginecológica lo permite, podemos hacer abordajes en la cadena simpática, ¿verdad? La cadena simpática es esa que le da mucha sensibilidad o dolor de mantenimiento simpático, así se dice, al hueco pélvico. Entonces, con una sola cánula puedes entrar posterior y liberas ese dolor de todo el componente pélvico. O sea, un solo abordaje de un procedimiento que se llama inhibición del plexo hipogástrico superior o inhibición del plexo hipogástrico inferior o inhibición del ganglio impar. O sea, son cosas técnicas que me gusta nombrarlas solo por si el paciente, en este caso tú o el auditorio que nos escucha, lea y pase la voz que hay más cosas que hacer. Entonces no todo quedan chochitos y siempre les digo, es que no todo, o sea, podemos hacer piquetitos, podemos hacer piquetotes, así les digo, ¿no? No es denigrar a mi gremio con esas palabras, pero es darle esa luz, ¿no? De que hay muchas cosas que hacer. No te desanimes si ya probé lo que usted me dio, doctor, sí, pero a lo mejor no en dosis adecuadas, en tiempos adecuados o con la combinación esta. Es que la probé aisladamente, la probé ya en el 2021 y esta la probé, sí, pero vamos a probarla juntos y hagamos esta combinación y vemos cómo nos va. Entonces, eso es lo complejo de manejar un síntoma como el dolor con endometriosis. O sea, cada signo, cada síntoma te puede dar puede ir por aquí, puede ir por acá. Y ahí orientas el tratamiento. Muchas gracias, de verdad que hay mucho que tenemos que aprender todavía y entender que todo sigue conectado, ¿no? Que nada es aislado. Y justamente algo que lo mencionaba, dejar de ver también como este tipo de especialidades como un parte multidisciplinar pero aislados, realmente no. O sea, siguen siendo parte multidisciplinar, pero todos trabajan en conjunto. Todo lo que hagan de enfrente va a afectar al de al lado, ¿no? En las áreas. Entonces, a mí me gusta mucho lo que explicas y creo que nos va a generar una nueva visión de cómo ver el dolor y de cómo ver los tratamientos al respecto con la endometriosis. Sé que es un tema muy amplio, un tema muy complejo y a lo mejor para muchos va a ser todavía bastante trabajo digerir toda esta información y entenderla al 100%, pero espero que con esto y con tu ayuda de algunos artículos como lo que me compartiste pudiéramos ir generando el cambio en ellas, ¿no? Generando la duda en ellas y generar que realmente busquen la ayuda adecuada y no sé si quisieras compartir algo más en este momento al respecto. Sí, mira, me puse a ver aquí algunos foros, vi el del doctor Luna con otros dos médicos, y dicen algo muy cierto, y eso es eso prima la vida. No hay que normalizar el dolor no es normal, una menstruación dolorosa, hablando ya de nombres, no es normal. La dispareunia, ¿verdad? El dolor al contacto no es normal, no es normal que te duela si vas a hacer tus necesidades fisiológicas, no es normal, algo está pasando, una cistitis, una proctitis, o lo que sea. No es normal que si te pares en el síndrome de congestión pélvica tengas cambios ortostáticos o te duelen las piernitas. Nada, no hay que normalizar el dolor. No es normal que te pares y que tengas aquí la lumbalgia, o sea, en el caso de diagnósticos diferenciales. No hay que normalizar el dolor porque precisamente normalizar el dolor por un periodo de 3 meses, como lo decía, que es el punto de corte, 3 meses, es lo que maneja la literatura, es cuando suceden estos cambios de plasticidad o neuroplasticidad o estos cambios centrales y periféricos neuronales, que las comunicaciones nerviosas ya son aberrantes. Entonces, si tú, quien me ve, tienes o conoces algún paciente que
normalice el dolor. Y no, no es normal, hay que hacer algo. Y no dejes pasar esa barrera de 3 meses porque empiezan a generarse cambios. Y entre más rápido corrijamos con ayuda especializada estos cambios neurogénicos, más pronta va a ser tu rehabilitación, tu acomodamiento a tu calidad de vida como la llevabas antes y quitar tu síntoma del dolor. Entonces hay que actuar rápido y que sepan que la algología está orientada hasta para diagnóstico. A veces si hacemos una inyección de un nervio, vamos a ponerle pudendo, ¿no? Que también es un diagnóstico diferencial y es un atrapamiento nervioso del nervio pudendo. Cuando tú lo inyectas, una aguja chiquita, una cánula como con las que te inyectan la pompi, pero con el ultrasonido ves el nervio, le inyectas y quitas el dolor. Entonces, hasta con inyecciones también puedes diagnosticar, porque a lo mejor el medicamento se va a tardar mucho en hacer efecto y es un pudendo, pero bueno, no, nos vamos rápido. Ultrasonido, vemos al pudendo, lo inyectamos y hacemos diagnóstico. Entonces, el algólogo también hace diagnósticos, hace inyecciones pronósticas también, también trata. Entonces, todas estas materias que hemos hablado el día de hoy, todas, hacemos un equipo precisamente para el bienestar del paciente. Yo soy de la escuela, y creo que todos, cada vez es más, y con el advenimiento de las redes sociales y foros de interés, de estudios de interés como el de ustedes, que la verdad me puse a ver ahí YouTube y los canales de difusión que tienen. Me encanta ver tanto médico interesado en este tema, porque creo que es una población a la cual hay que ayudar, ¿no? Porque si ves cómo se le acaban las posibilidades y la calidad de vida del paciente. Entonces, el retorno y ver cómo el paciente, cuando te manda un WhatsApp a la segunda, tercera consulta de bienestar, te hace el día. O sea, te hace el día en el sentido de que dices, wow, o sea, creo que estamos haciendo bien las cosas. Eh, yo también agradezco el espacio a Yolo, a Resiliendo MX y al doctor Luna, que es con el médico que más coadyuvo, doctor Zapico también, pero con el doctor Luna creo que un médico que viene empujando bastantísima en el área de endometriosis, o sea, mi admiración y respeto, todo el respeto para el maestro Luna, y me hizo partícipe de su equipo de trabajo. Entonces, creo que se difunda esta información, que se comparta la información. Sé que mucha información pudo haber quedado como la deriva, porque creo que cada una merece un foco, pero ahorita quisimos, y un servidor como que sepan qué es la algología, que sepan el alcance que se tiene, que está dentro de la rama multidisciplinaria del abordaje del paciente con dolor pélvico crónico o con endometriosis y que estamos a la orden y al servicio de ustedes para lo que se ofrezca. Mi nombre es Víctor Alfonso de los Reyes Pacheco, soy algólogo intervencionista. Estoy actualmente en San Angelino Universidad, en la Torre 1, piso 9, consultorio 930. Por medio de YOLO me pueden contactar también y espero poder ayudarles. En lo poco o mucho que pueda, puedo poner mi granito de arena.